Hola a todos. Bueno, soy Marcelo Soifer, abogado, inscrito en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al tomo 80, folio 358. Y bueno, antes que nada quisiera agradecerte mucho, Karina, por convocarme y darme la posibilidad de estar en unos momentos en tu espacio. Y bueno, la idea de este video es básicamente explicar o poner en contexto un poco cuál es la situación respecto al régimen de vacunación obligatorio que rige en la República Argentina, y poner en claro también, o para aquellos que no lo saben, que hay un proyecto de ley. Y digo esto porque hay mucha gente que está un poco preocupada por la obligatoriedad o no que se podría llegar a imponer de la vacuna o de la futura vacuna del COVID-19. Y bueno, a esas personas debo decirle que ya existe un proyecto de ley que tiene tratamiento parlamentario, es decir, que está ingresado en el Congreso. Y bueno, veremos qué es lo que sucede en su momento. Pero existe, el proyecto ya está, ingresó el 13 de agosto de este año, hace muy poco tiempo al Congreso, y oportunamente será tratado. Más allá de eso, bueno, y yendo al tema que nos convoca, vamos a empezar a dar algunos aspectos y a explicar algunos aspectos de la ley que se encuentra vigente, que es la ley 27491, que fue promulgada en los primeros días del año 2019, el 4 de enero del 2019, y que es la actual ley que rige en relación al tema de vacunación. Esta ley derogó la ley anterior, que era de la época militar, de la época de la dictadura, que era la ley 22.909. Esta ley deroga esa ley anterior. Esta ley establece varios principios. Los principios más importantes que establece esta nueva ley es el principio de gratuidad, obligatoriedad y prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular, es decir, del bien social por sobre el interés personal de cada uno de nosotros. Por supuesto, dispone el servicio de vacunación y la participación de todos los sectores de salud en la cobertura de vacunación, y define a la vacunación como la estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. La caracteriza como un bien social de interés nacional. El artículo 5 de esta ley lo que hace es establecer que el Poder Ejecutivo será quien designará o determinará quién será la autoridad de aplicación en esta ley, que estimo que será el Ministerio de Salud de la Nación. Aprueba un calendario de vacunación obligatorio que será aplicado o determinado por la autoridad de aplicación, y determina también en su artículo 7 cuáles serían o cuáles van a ser las vacunas obligatorias. Y las vacunas obligatorias que establece o que determina como obligatorias este artículo 7 de la ley son básicamente las que están incluidas en el calendario de vacunación obligatorio, las recomendadas para grupos de riesgo y las indicadas en situación de emergencia epidemiológica. Fueron grandes visionarios, aparentemente, los legisladores, sobre todo en este último inciso, ya que en virtud de este último inciso y también del anterior sería totalmente aplicable al calendario y a esta ley, o en virtud de esta ley, la vacuna, la futura vacuna que se está desarrollando contra el COVID. En su artículo 13, esta ley establece un certificado de vacunación, y esto es bastante importante y también contradictorio o debatible, ¿no? Ya que el certificado de vacunación será exigido o como requisito para determinados trámites de la vida diaria de los ciudadanos. Por ejemplo, va a ser requerido para el ingreso y egreso al ciclo lectivo, va a ser requerido para llevar a cabo los exámenes que actualmente realiza
la superintendencia de riesgo a través de la ley 24.557, o sea, las que realizan los exámenes son las aseguradoras de riesgo de trabajo bajo el marco de la ley de riesgo de trabajo, que son los exámenes preocupacionales y algunos exámenes de rutina también. Será necesario también exhibir este certificado de vacunación para los trámites de renovación de DNI, pasaporte, residencia, certificados prenupcial, licencia de conducir y también para el cobro de asignaciones familiares y otro tipo de asignaciones o subsidios. En una palabra, quien no se vacune pasaría a ser un muerto civil, básicamente, porque no tendría derecho prácticamente ni siquiera tendría derecho a su identidad, porque ni siquiera tendría derecho a poder renovar su DNI. Con lo cual es bastante controvertido esto, ¿no? A mi modo de ver, inconstitucional, pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, el artículo 14, después más adelante, determina que ante el incumplimiento de la normativa dispuesta y de las obligaciones dispuestas en esta ley, la autoridad sanitaria podrá realizar varias acciones que comenzarán con la notificación hasta la vacunación compulsiva. Vacunación compulsiva. El artículo 16 crea un registro que se llama o se llamará Registro Nacional de la Población Vacunada Digital. ID 2020, ¿le suena a alguien? El artículo 18, inciso G, establece, obviamente y en consecuencia, el Certificado Único de Vacunación, en concordancia con el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, el CUP. Certificado Único de Vacunación, que es el certificado que será exigido para poder realizar los trámites que mencioné anteriormente. Más adelante, el artículo 23 establece que las instituciones de educación, los colegios, las escuelas, en los casos de vacunaciones masivas, cuando se realicen vacunaciones masivas a través de los colegios, las instituciones están obligadas a notificar a los padres, a los responsables legales de los menores, que van a ser vacunados o que hay previsto una vacunación, y salvo manifestación expresa, en contrario, justificada de los padres, se entenderá que están otorgando una autorización tácita a que los menores sean vacunados. Es decir, ante el silencio de los padres se entenderá como una autorización tácita, una autorización en positivo, como que autorizan la vacunación. O sea que deberían, para evitar la vacunación de sus hijos, efectuar una manifestación expresa, fehaciente y justificada. Aquí es también bastante complicado el tema, porque ¿qué se entenderá por justificada? Aparte, ¿quién va a evaluar si es justificada o no? ¿El director de la escuela? Más adelante, el artículo 25 de la ley esto se crean comisiones y algunas entidades que no están creadas todavía, y en este punto es muy importante aclarar que esta ley no fue reglamentada todavía. Esta ley se promulgó, como dije, en enero del 2019. Se estableció un plazo de 120 días para que sea promulgada, para que sea reglamentada, pero al día de la fecha todavía no ha sido reglamentada. Con lo cual, si alguien se hace la pregunta de si esta ley resulta aplicable o no, entramos en un debate. En principio no, porque no está reglamentada. Pero, ¿cuál es la normativa que se aplica entonces? Si esta ley derogó la ley anterior, que era la que estaba vigente, que era la 22.909, la 22.909 no se puede aplicar más, está derogada. Entonces suponemos que se aplica esta ley, pero al no estar reglamentada hay un montón de vacíos legales o lagunas legales que ¿quién las puede determinar? Solamente un juez, llegado el caso. Pero a mi modo de ver, si por algún caso en particular esto se judicializa, el juez va a tener que aplicar una norma. Entonces, más allá de que esté o no reglamentada, resultaría operativa a nivel judicial. Que no esté reglamentada no quiere decir que mañana, pasado, dentro de 3 días, el Poder Ejecutivo
dicte el decreto reglamentario y solucionar el problema. Pero bueno, al día de hoy no está reglamentado. Siguiendo. Más adelante, el artículo 30 de la ley, esto también es importante, más que nada para los abogados, porque el artículo 30 establece que la autoridad de aplicación que la determinará el Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley, será la que establecerá el procedimiento administrativo que deberán llevarse a cabo para los casos de infracciones a las disposiciones de esta ley. Y también establece que una vez agotada la vía administrativa, será la Cámara Federal de Apelaciones la que entenderá en los recursos de apelación. O sea que acá no va a intervenir un juzgado de primera instancia, sino que agotada la instancia administrativa, llega vía recurso de apelación directamente a la Cámara Federal que tenga jurisdicción de acuerdo a la competencia territorial. También interesante para los abogados es que los recursos que sean concedidos tendrán efecto devolutivo y es opcional, podrá concederse solamente cuando esté debidamente justificado el efecto suspensivo a los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora sí, dejando a poco a los abogados de lado. ¿Qué quiere decir esto de efecto devolutivo y efecto suspensivo? Que en el caso que haya una sanción por incumplimiento a esta ley, el recurso tendrá efecto devolutivo. Esto quiere decir que se debe cumplir, o sea, el recurso no suspende la ejecución de la medida, sino que tiene efecto devolutivo. O sea, usted pague y después hablamos, básicamente. Acá pagará con la sanción que sea, en definitiva. Complicado. Bueno, esto es básicamente, son a grandes rasgos. No quiero extenderme más en esto porque mi idea es hacer algo corto y sencillo y lo más conciso posible y sintético, y para no marear tanto a la gente. Esto básicamente son los extremos y un poco el contexto que tenemos hoy en cuanto al tema vacunación obligatoria. Yo les dije al principio que ya existe un proyecto de ley que tiene tratamiento parlamentario actualmente, y para el que quiera corroborarlo puede hacerlo tranquilamente. El expediente es el 4187-D-2020, Plan Nacional de Prevención y Vacunación contra el COVID-19, presentado el 13 de agosto de este año por la diputada de la Nación Beatriz Luisa Ávila. Actualmente, como dije, tiene tratamiento parlamentario. En algún otro video, quizás si les interesa, puedo explayarme un poco más sobre las cuestiones específicas de esta ley, pero para dar un panorama rápido, les voy a leer lo más importante de esta ley, o lo que creo que es más importante. El artículo 2 establece que se incorpora al calendario anual de vacunación contra el COVID en forma gratuita y obligatoria, la que estará dirigida a toda la población. Se incorporará vacuna. Dice así: incorpórese al calendario anual de vacunación la vacuna contra el COVID-19 en forma gratuita y obligatoria, la que estará dirigida a toda la población. Con prioridad, esto es obvio, con prioridad a las personas mayores de 60 años y a toda persona en situación de riesgo, incluyendo a los niños menores de 12 años, por ser considerados principales portadores y transmisores de la enfermedad, con el objetivo de cortar la circulación viral. Bueno, esto de considerar los principales portadores y transmisores de la enfermedad, habría que escuchar un poco a los médicos. Karina, la doctora Bruno, bueno, hay muchos médicos que están hablando sobre esto, un poco saliéndose del discurso oficial. Atención a esto. Bueno, siguiendo con el mismo artículo, a los fines de esta ley dice quiénes son las personas, define a las personas que son consideradas en situación de riesgo, que son, bueno, las personas mayores de 60 años, las embarazadas, las personas con patologías preexistentes, personas con inmunodeficiencias,